Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Si usted, al igual que nosotros, cree en el valor del análisis más allá del titular, únase a Podcast y patrocine nuestros episodios. Juntos podemos unir la información y el análisis a las decisiones que día a día toman las empresas. La reforma pensional sigue su trámite en el Congreso de la República, el segundo debate. Recordemos que en el anterior periodo legislativo fue ya aprobado ese primer debate en la Comisión Séptima del Senado y ahora se enfrenta en la plenaria o ante la plenaria del Senado de la República. ¿A usted también le preocupa no poder pensionarse, pero no tiene ni idea de cómo puede solucionarse ese problema? Desde hace varios años, el sistema pensional se ha convertido en un tema central en el debate político y en las preocupaciones de muchos colombianos, ya no solamente de los que están cerca de jubilarse. El 22 de marzo del año pasado, del 2023, el gobierno radicó la propuesta de una reforma pensional cuyo objetivo principal, según el presidente de la República, es garantizar el derecho a pensionarse y tener una vejez digna. Aunque hay un consenso general en que una reforma es necesaria, la disputa entre tres ponencias y los retrasos en los debates del Congreso por el plan Tortuga de la oposición han puesto en riesgo su avance. ¿Cuál será el futuro de la reforma pensional? Vamos a hablar sobre este tema conmigo ahorita, Kevin Hartman y Colombia Risk Analysis. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Daniel Poveda y hoy está conmigo Kevin Hartman, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Lovaina, investigador en la Cátedra de Excelencia ETIA sobre las pensiones complementarias de la misma universidad y socio de Hartman Asociados. En el episodio de hoy analizaremos la necesidad de una reforma pensional, la propuesta del gobierno para hacerlo y las posibilidades de que esta sea una realidad. Kevin, bienvenido a Podcast. Hola Daniel, muchas gracias. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes hoy hablando de este tema que nos apasiona tanto. La discusión sobre la reforma pensional es uno de los temas más importantes en la agenda del gobierno Petro. Sin embargo, esta no es la primera vez que se intenta reformar el sistema pensional. Kevin, ¿por qué nunca se ha tenido la voluntad política de hacer una gran reforma pensional y por qué es necesaria una ahora? Bueno, yo creo que hay como dos explicaciones para esa pregunta. Por un lado, como lo sabe la mayoría de la gente, una reforma pensional es sumamente costosa políticamente hablando. Es decir, introducir una reforma pensional implica para el gobierno gastarse un capital político que, como decía el expresidente López Miquelsen, jamás va a recuperar a lo largo del mandato. Luego, la priorización de las agendas políticas de los últimos gobiernos en los últimos 10 años por lo menos, o 15 años, no ha sido ni las pensiones y en menor medida la política social, ha sido normalmente la seguridad, la agenda de la paz, la agenda de la modernización administrativa, etc. Luego, al no estar dentro de las prioridades y teniendo un costo tan alto, es posible que los gobiernos, haciendo un cálculo efectivo sobre su capacidad de gobernabilidad y su capacidad de tramitar una reforma de esta envergadura, pues simplemente no lo hagan. Eso por un lado. Y por otro, creo que hay una explicación que también tiene que ver con un mecanismo de pulso de poder. Cuando uno quiere reformar un sistema de pensiones, hay un montón de intereses y de redes tejidas que son poderosas y que no pretenden o no quisieran reformar lo que existe hoy en día. Y no solamente el poder vertical que uno se puede imaginar de una gran empresa, una gran empresario que tiene un poder, que sí es cierto lo tienen, digamos los grandes fondos de pensiones tienen un poder enorme y que probablemente no se van a ver beneficiados con una reforma de esta naturaleza. Pero también estamos hablando de poderes, digamos, hay personas a las que temen mucho que cualquier cambio en el sistema pensional implique para ellos evitar que tengan una pensión efectivamente en el futuro, etc. Entonces, hay un tejido de diferentes redes y nodos de poder que hacen que la reforma sea tan costosa y que explique parcialmente por qué la reforma no la introducen los gobiernos tan fácilmente. Gracias, Kevin. Hablando un poco de la propuesta del gobierno y los acontecimientos recientes al respecto, hace unos días el ministro de Hacienda afirmó que evaluaría el cambio de umbral de cotización. ¿Por qué el debate en torno al límite de 3 salarios mínimos en el pilar contributivo de la reforma de pensiones genera tantas discusiones? ¿Y cuál es la razón detrás del consenso aparente en torno a establecer un techo de 1.5 salarios mínimos en lugar del límite originalmente propuesto por el gobierno?
Sí, la discusión del primer pilar contributivo, es decir, ese en el que va a ser administrado por Colpensiones y el tamaño que va a tener, pues efectivamente es una de las discusiones más fuertes de la reforma, pero que es una discusión que en últimas, en general, no es tan importante a la hora de evaluar la reforma en su totalidad. A mi juicio, el punto nodal más importante de la reforma debe ser, como lo he expresado en varias oportunidades, de qué manera las personas que llegan a cierta edad, pero que son poco favorecidas, van a verse beneficiadas o no de una reforma. No hacer una reforma hoy en día, pues lacera los intereses de las personas, de 3 de cada 4 adultos mayores en Colombia que no reciben una pensión o reciben un subsidio equivalente a 80.000 pesos mensuales o 120.000 pesos en Bogotá. Luego a ellos les beneficiaría la reforma en caso dado en que pase por los primeros pilares, el solidario y el semicontributivo. Y también las personas que van a llegar a la edad de vejez en unos años, que no van a lograr los requisitos para lograr ni siquiera la pensión del primer pilar, que va a ser, de acuerdo con las cifras de informalidad que tenemos hoy en día, aproximadamente el 52% de la población económica activa que está trabajando hoy en día y que mañana, cuando sean beneficiarios de una pensión o un subsidio de vejez, se van a ver a cuestas de poder tener una pensión. Luego, yo creo que ahí es donde debería estar la discusión. ¿Cómo hacer que el Congreso de la República y el gobierno se pongan de acuerdo para poder mejorar la posición de quienes hoy en día no reciben ningún subsidio y quienes mañana no lo van a recibir? Pero bueno, la reforma está, digamos, el centro de discusión está el primer pilar contributivo y la razón es la siguiente. En primer lugar, pues entre más alto sea el umbral administrado por Colpensiones, menor ingresos en términos de comisiones y administración de recursos van a tener las administradoras de los fondos privados de pensiones. Luego hay un pulso importante que tener en cuenta. Entre más bajito sea, pues mayores recursos le van a llegar a las administradoras. Y la razón es muy simple. La estructura salarial promedio nacional es alrededor de entre 1 y 3 salarios mínimos. El 80-85% de la totalidad de los salarios del sector formal. Luego, si usted tiene un umbral relativamente alto, pues le quita hasta 80-85% de la totalidad de los cotizantes al sistema, a los fondos privados de pensiones. Por tanto, si usted baja un poquito el umbral, pues más cotizantes podrán acceder al segundo pilar de ahorro individual. Eso es como una primera discusión, hay que ser muy francos con eso. Hay impulso de poder por cómo y quién administra esa plata. Pero por otro lado, que también hay una discusión allí que es central, tiene que ver naturalmente con la cantidad de lo que se llaman subsidios cruzados que se le van a entregar a las personas que se pensionen en ese primer pilar contributivo. Subsidio cruzado es esencialmente la diferencia que existe entre lo que usted mete en el sistema a través de cotizaciones y lo que usted va a recibir como pensión a lo largo del periodo en que usted va a estar pensionado, desde el momento en que usted se pensiona hasta que usted fallece o hasta que la pensión fallece en caso dado en que existan herederos de esa pensión, etc. Entonces, ese subsidio se incrementa gracias a la fórmula de liquidación que existe en Colpensiones y que no se toca en esta reforma, en la medida en que usted más salarios mínimos tenga como pensión. ¿Qué pasa? Si usted reduce el umbral, lo que está haciendo es reducir esos subsidios cruzados. Subsidios cruzados que no pagan nada más y nada menos que las personas que no se logran pensionar, en primer lugar, es decir, los menos favorecidos. Y en segundo lugar, cuando ya no existan suficientes cotizantes en relación con los pensionados en un momento determinado, pues lo va a tener que pagar el presupuesto nacional, es decir, todos los colombianos. Luego, entre más bajito sea el pilar, menos subsidios hay. Pero también está pues la discusión, como lo habíamos hablado hace un segundo, entre más bajito sea el pilar, pues más van a administrar las administradoras de fondos de pensiones y menos administrar por pensión. Kevin, ahora que mencionas el tema de la viabilidad de estos proyectos de reforma, al radicar el proyecto en el Congreso, el presidente Petro afirmó que Colombia pueda garantizar el derecho universal a la pensión si se transita hacia una economía productiva. Por eso, el futuro del sistema pensional depende también de otra reforma clave en la cabeza del presidente, que es la reforma laboral. ¿Cuál sería el impacto en el reto generacional si se aprueba la reforma pensional sin esta reforma laboral? Claro, el presidente tiene razón en una cosa y pues no es algo nuevo. Nosotros tenemos un sistema pensional cuya base de financiación efectiva son los trabajadores que están en la formalidad del mercado de trabajo. Es decir, las personas que tienen un ingreso constante, bajo una relación de trabajo o en su defecto una relación de prestación de servicios, pero que cotizan efectivamente el sistema de seguridad social. La lógica es relativamente simple. A mayor formalidad o a mayor robustecimiento de la economía productiva, mayores contribuciones va a dar al sistema y por tanto pues mayores pensiones va a otorgar ese sistema
Luego, la suerte del sistema pensional está atada necesariamente en Colombia, por lo menos, y en los sistemas de corte bismarckiano, a la suerte del mercado laboral, que implica, pues, obviamente, cifras como el desempleo y la informalidad. Bien, entonces, la lógica del presidente es absolutamente correcta, pero la pregunta que uno se tiene que hacer ¿es la reforma laboral que presentó el gobierno útil para llegar a esa economía productiva, robusta, etcétera? Esa respuesta no es tan clara. Uno puede pensar que efectivamente sí, hay una serie de derechos que la reforma laboral garantiza y que es importante tenerlos en cuenta, que además recoge un montón de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y lo vuelve ley. Bien, hay una parte, pero hay otras que pueden llegar a ser lesivas justamente para lograr el objetivo de tener una economía suficientemente robusta y productiva para tener mucha gente cotizando en la formalidad y mucha gente pensionándose eventualmente. La lógica es absolutamente cierta, pero la pregunta que uno tiene que hacer es: ¿esta reforma laboral la que nos va a permitir lograr ese objetivo o no? Si la respuesta es no, lo que puede pasar es que si pasa la pensional sin la laboral y más o menos todo se mantiene como lo tenemos hoy en día, altas tasas de informalidad, tasas de desempleo también relativamente altas, pues lo que va a pasar es lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, 1 de cada 3 colombianos, o 1 de cada 4 colombianos mejor, pensionados por el sistema de seguridad social en pensiones, y 3 de 4 colombianos recibiendo subsidios a la edad de pensión porque no lograron los requisitos para pensionarse. Eso evidentemente lo que va a hacer es aumentar la carga fiscal del sistema de seguridad social, porque las personas que reciben subsidios, pues reciben subsidios directamente del presupuesto general de la nación, de los impuestos. Luego, claro, ese es un poco el debate. Si las cosas siguen más o menos como estamos, pues por más reformas pensionales que hagamos, lo que vamos a hacer es a desplazar el costo del sistema, o en su defecto, pues a mantener más o menos lo que tenemos hoy en día. Es evidente que se necesita no una reforma laboral en términos puramente jurídicos, como es la que plantea el gobierno en este momento, sino una reforma laboral en términos económicos para robustecer naturalmente el mercado de trabajo. Kevin, ahora que mencionas la necesidad de un cambio en ese sistema de pensiones, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, para 2070 sería necesaria una nueva reforma pensional, porque el Fondo Pensional del Ahorro del Estado se agotaría. Esta conclusión, ¿qué nos dice sobre los costos de la actual reforma y sobre su sostenibilidad a largo plazo? Eso es cierto. Tenemos más o menos 45 años para hacer esa reforma. Es decir, yo entiendo el argumento y me parece un argumento importante tenerlo en cuenta. Es decir, todo este tema pensional pues implica análisis de largo plazo. Lo que no me queda del todo claro cuando se argumenta, bueno, en 2070 es necesaria una reforma pensional, entonces no debemos votar esta reforma. Me parece raro porque ahí están avanzando un argumento que es extraño, es porque en 45 años vamos a tener que hacer una reforma, entonces hoy en día vamos a tumbar lo que hay y quedarnos con lo que tenemos, que en todo caso es una pésima idea. Entonces, es cierto que los sistemas pensionales, como cualquier sistema pensional del mundo, necesita ajustes en la medida en que las condiciones económicas que inspiran o afectan de una manera directa o indirecta a ese sistema cambian, pues ese sistema tiene que cambiar. Si eso no ocurre, pues lo que va a pasar es que el sistema mismo empieza a crear efectos indeseados. ¿Cómo se ha resuelto eso? Se ha resuelto de dos maneras, o con reformas que directamente las tramita el Congreso y las diseña el Congreso a través del tiempo, ya sea, por ejemplo, como existe en Francia y en otros países, por solicitud de un comité de expertos independiente que son observadores del sistema de pensiones, el llamado CORE en Francia, por ejemplo, expertos que además no solamente vienen de la academia, vienen también, digamos, de los sindicatos, vienen del gobierno, vienen de los fondos de pensiones, etcétera, es bastante plural. Y el Congreso de la República toma una determinación al respecto, o en su defecto de poner un mecanismo que hace que ajuste el sistema de forma automática para que los futuros congresos, cuando se vayan a constituir, no necesariamente tengan que meterse en la vaca loca de hacer una reforma pensional como lo estamos haciendo hoy en día. Entonces, lo que pasa en Suecia, en la misma Francia, en Italia, es que en la medida en que ciertas condiciones o supuestos económicos cambian, por ejemplo, la expectativa de vida, pues automáticamente el sistema también cambia. ¿Qué pasa? La edad de pensión sube si la expectativa de vida sube, etc. Entonces, si el debate es, en 2070 hay que hacer una reforma, pues la respuesta es, ok, no quieren hacer una reforma en 2070, pues incluimos hoy en día mecanismos que permitan ajustar el sistema a las condiciones o los supuestos económicos que inciden directamente en ese sistema. Esa es la respuesta. La respuesta no es
como en el 2070 vamos a tener que reformar la sistema de pensiones, entonces tenemos que acabar y con el proyecto de reforma pensional hoy en día. Eso para mí no tiene ninguna consistencia lógica. Kevin, aquí me encantaría hablar un poco sobre la gestión de Colpensiones, ya que esta entidad estaría encargada de administrar una cantidad considerablemente mayor de recursos. Con Jaime Duzán al frente se han hecho varios señalamientos por reemplazar experiencia técnica por las causas políticas, por la afinidad política y también por los contratos con sobrecostos. ¿Estaría mal manejado el Fondo Estatal del Ahorro con Jaime Duzán al frente y con las reformas que vienen? Hay como dos aproximaciones. En primer lugar, pues efectivamente, si la reforma pasa, todos los colombianos vamos a estar afiliados a Colpensiones, ¿sí? De una u otra manera, porque es el primer pilar contributivo. Luego a Colpensiones le va a llegar un montón de recursos. Es cierto que es importante que Colpensiones se transforme en una entidad que sea capaz de gestionar no solamente esos recursos en términos financieros, pero también información. No es muy claro que Colpensiones tenga verdaderamente la capacidad en este momento de asumir el rol que se le está solicitando en la reforma. Luego, ese debate hay que darlo, es decir, tenemos que fortalecer Colpensiones, pues porque hoy en día tiene 6 millones de afiliados y va a tener 24 millones de afiliados de la noche a la mañana. Luego, esa transición de información no es sencilla, la administración de esa información no es sencilla, las historias laborales no son sencillas, es un problema que no se ha discutido del todo. Por otro lado, tenemos el Fondo de Ahorro Colectivo, que es un poco la idea que tiene la reforma pensional para evitar que el choque demográfico de Colombia nos golpee tanto a los más jóvenes, quienes vamos a terminar pagando la mayor parte del costo de esta reforma, naturalmente. Luego, ese Fondo de Ahorro Colectivo, hay como dos opciones. En la ponencia del gobierno lo administraría Colpensiones, en la ponencia alternativa lo administraría el Banco de la República. El problema no es tanto quien hoy en día dirige Colpensiones, que sí puede tener un problema y tiene unos cuestionamientos que son graves y que tiene que explicar, y los organismos de control tienen que hacer su trabajo. Pero más allá de la persona que va a estar allí, lo importante es saber cómo vamos a elegir a las próximas personas que van hasta allí. ¿Cuál va a ser el mecanismo de fortalecimiento de la gobernanza de una entidad como Colpensiones para que en su nuevo rol, tenga a las personas más capacitadas, no solamente en el liderazgo de esa institución, sino también en su junta directiva y en sus directivas a nivel central y a nivel descentralizado? Luego, la discusión es cómo hacemos para blindar Colpensiones de los apetitos burocráticos que pueden tener algunos congresistas o algunos políticos o algunos gobiernos, en realidad, para poder blindarla frente a ese riesgo. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero insisto, yo creo que eso se puede hacer en el marco de esta reforma, proponiendo un esquema de gobernanza que sea que garantice una altísima calidad en la persona que va a administrar esa institución y en su cuerpo de gobernanza institucional. Aprovechando que mencionas algunas de las diferencias entre las tres ponencias que actualmente están en el Senado, Kevin, ¿cuál garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo? Hay tres ponencias, ¿no? En primer lugar está la ponencia de archivo, que dice no queremos este sistema, nosotros preferimos lo que hay hoy en día. Esa para mí pues es el peor de los escenarios. Escuchaba el otro día al director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana decirle a los congresistas, pasen una reforma, o sea, una reforma, no la reforma, no esta reforma, pasen una reforma, porque lo que tenemos hoy en día es verdaderamente grotesco. Y hay dos ponencias más, una que es la del gobierno, en donde viene pues este tema de los 3 salarios mínimos, el Fondo de Ahorro Colectivo administrado por Colpensiones, y una ponencia alternativa en donde los cambios sustanciales tienen que ver con la gobernanza del fondo colectivo, que se lo pasa el Banco de la República, como lo mencionamos, y el primer pilar contributivo, que baja de 3 a 1.5 salarios mínimos. Esa es la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado del partido de la U. La sostenibilidad fiscal a largo plazo o a corto o mediano plazo es importante, pero no es el único y probablemente no es el más importante de todos los elementos del sistema. Hay otros, pero yo creo que la pregunta está más enfocada hacia cuál garantizaría que la mayor cantidad de objetivos del sistema de pensiones se cumpla a largo plazo. Es decir, tanto sostenibilidad como adecuación social del sistema de pensiones. A mi juicio es la de la senadora Norma Hurtado por el tema de la reducción del primer pilar contributivo. Sin embargo, como siempre he dicho, digamos, la propuesta inclusive del gobierno de los 3 salarios mínimos se podría también arreglar, pero, insisto, eso todo puede ser sujeto de cambio. Estamos hasta ahora en el segundo debate, faltan 2 más, tiene que hacerse antes de junio,
Aprovechando que mencionas un poco la discusión en el Congreso y la probable o improbable aprobación de una reforma pensional en esta legislatura, cuéntanos un poco más sobre esa probabilidad que ves de que pase o no pase y de cómo ves al Congreso comportándose con la discusión de la reforma. Pues esta reforma, como lo mencionamos al principio, la radicaron el 23 de marzo del año pasado. Vamos a un año largo de la radicación de del proyecto, que solamente ha tenido una discusión en la Comisión Séptima del Senado. Esa discusión se acabó en junio del año pasado. Es decir, estamos hablando que 8 meses más o menos esa reforma estuvo congelada en el Senado de la República. 8 meses en donde el Ministerio del Trabajo organizó unos eventos, el Congreso de la República organizó unas audiencias, se escuchó un montón de gente, pero nada era óbice para que paralelamente fuera avanzando también esa reforma pensional. Se le dio prioridad por parte del gobierno nacional a la reforma a la salud sobre la reforma pensional. Hay que tener en cuenta una cosa, esta reforma se tiene que aprobar antes de junio, so pena de que se caiga. Luego tenemos aproximadamente 2 meses y 20 días para que esta reforma pase la plenaria del Senado, vaya a la segunda vuelta a Comisión Séptima de Cámara, plenaria Cámara y conciliación. Todo antes del 20 de junio de este año, o si no, se cae la reforma pensional. Yo creo que los tiempos están muy apretados verdaderamente para dar una discusión de fondo sobre la reforma. Tiempos que, a mi juicio, tienen que ver con la falta de priorización de la reforma dentro de la agenda congresional del gobierno. Cuando usted radica una reforma, se la aprueban en 2 meses en primer debate y espera 8 meses a que la discutan en segundo, tercero, cuarto debate, pues implica que no hubo una priorización de esa reforma al interior del gobierno. Luego, no sé qué es lo que va a pasar, pues adivinar el futuro es difícil, es imposible, eso se le dejó a Nostradamus y a algunos economistas que creen que pueden adivinar el futuro. Luego yo espero simplemente que se dé la discusión, que si no se va a aprobar en esta legislatura, pues se vuelva a radicar para que en la próxima se vuelva a dar una discusión con mucha más tranquilidad, aunque ya el margen de capital político, como lo mencionábamos, será mucho más reducido. Y no sé, digamos, le veo bastante baja probabilidad que pase en esta legislatura, precisamente porque los tiempos están bastante apretados. Si el Congreso se pone las pilas, hasta sí puede pasar, pero de lo contrario va a estar difícil. La falta de consenso y los desacuerdos en el Congreso han generado un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la reforma pensional en Colombia. Estaremos atentos a su evolución. Por ahora, Kevin, muchas gracias por tu análisis. No, muchas gracias por la invitación, Daniel. Espero poder hablar otra vez con ustedes muy pronto. Quiero hacer solamente 2 recomendaciones. La primera es que se apruebe una reforma pensional. La oportunidad es histórica. La coyuntura para que se dé la oportunidad de aprobar una reforma pensional es absolutamente única. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ColombiaRisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Catalina Bobadilla en la creación del guión, edición sonora y diseño por Paola Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.